Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que empezó a preocupar porque no estamos acostumbrados, lo cual es muy bueno los paraguayos, a la inflación, ese fenómeno por el cual empiezan a subir los precios. Paraguay se destaca en toda la región por tener una estabilidad monetaria, eso quiere decir, el guaraní es una moneda muy fuerte, muy sólida, y por una cierta estabilidad fiscal que ahora estamos mandando al garete. Pero eso nos permitió, digamos, que no tuviéramos inflaciones altas durante mucho tiempo. Hoy estamos con una inflación que está en torno más o menos al 7% y nos escandalizamos porque es bueno, no nos estábamos acostumbrando. Pero, ¿qué tan importante es esto? O sea, ¿qué tan riesgoso es? ¿Esto se puede extender al año que viene? Vamos a hablar de eso, de las medidas que está tomando el Banco Central, que subió las tasas de interés para, de alguna manera, sacar dinero del mercado. Y bueno, si esto tiene impacto, los créditos se van a poner más caros. Tema sumamente importante para lo que va a ser la economía en los próximos meses y el año próximo. ¿Con quiénes estoy? Está el doctor Humberto Colmán, es miembro titular del directorio del Banco Central, es director del Banco Central. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Luis. Un gusto estar en el programa. Un saludo a toda la audiencia. Y estamos con César Barreto, economista, exministro de Hacienda. Hoy es miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay, de la SOBAN. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Un placer estar contigo. Bueno, quiero empezar, Humberto, contigo. ¿Por qué aumentó la inflación? ¿Por qué después de tanto tiempo tenemos esta inflación que rondaría el 7% a finales de año? Y se podría decir que hay una serie de factores, recordando que el año pasado, cuando nos pega de lleno la pandemia, hubo una caída importante del gasto, del consumo en la economía y tuvimos meses de deflación. Ya este año, con digamos que el avance del proceso de vacunación, una mayor movilidad de las personas, mayor actividad económica que estamos viendo en los últimos datos, también se ve ese efecto en la inflación. Hay un efecto base considerando el año pasado de deflación y hay otros factores que tienen que ver con el contexto externo, problemas en las cadenas logísticas, suba de costo de transporte, suba de precio de los alimentos, de los commodities antes, que tiene su impacto en los precios de los alimentos, y todo eso resulta en esta inflación interanual que está un poquito más del 7%, como bien señalaste. Pero si nosotros quitásemos del índice de lo que son los alimentos, carne en particular, energía, combustible en particular, estaríamos alrededor del 3%. Entonces son eventos puntuales que tienen un impacto en este momento en la inflación. Creemos que eso hacia adelante se va a ir disipando. Una cuestión muy importante tiene que ver con las expectativas, lo que espera la gente, porque lo que espera la gente finalmente se termina materializando en decisiones hoy. El sondeo que hace el Banco Central indica que las expectativas hacia adelante están todavía ancladas en torno a la meta de inflación del 4%, la meta del Banco Central. Este año, por todos estos eventos que le comentaba antes, la inflación va a ser mayor al rango meta, inclusive probablemente en torno al valor actual que está la inflación. Y ese es un poco el contexto, ¿verdad? Es muy importante este proceso de normalización que ya señalaba en la introducción. La política monetaria se está normalizando, lo que no significa que eso vaya a afectar el proceso de recuperación, ni el consumo, ni el gasto, ni los créditos, sino más bien que las condiciones de liquidez sean acorde con una economía que está creciendo a un mayor ritmo hoy día, ¿verdad? César, en economía se da mucho aquello de las predicciones autocumplidas, ¿verdad? Las profecías autocumplidas. O sea, cuando la gente cree que van a subir los precios, ya empieza a ajustar y finalmente los precios efectivamente suben como consecuencia de eso. Nos acostumbramos durante mucho tiempo a que las profecías o los pronósticos sean muy positivos. O sea, la gente no creía que fueran a subir los precios porque es digamos, lo que nos ha pasado en los últimos por lo menos 8 o 9 años, ¿verdad? Esto puede cambiar, digamos, o sea, a partir de esta inflación que tiene fundamentos, como decía Humberto, ¿puede la expectativa de la gente empezar a alterar lo que hasta el momento era tan equilibrado? Bueno, la formación de expectativas es algo que los economistas no hemos logrado descifrar con claridad todavía, ¿verdad? Los eventos que están ocurriendo hoy
probablemente sean los principales factores que la afectan, digamos, ¿verdad? Si es que yo veo que los precios están subiendo a un ritmo rápido y el contexto parece que justifica ese aumento de precios y esto persiste por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, es probable que yo empiece a modificar mi expectativa de lo que podría ser dentro de 1 año, 2 años o 3 años, ¿verdad? Es relevante esto. Un comerciante, por ejemplo, que tiene sus productos para vender, él trata de optimizar la fijación de sus precios, primero tratando de vender lo máximo que pueda y segundo que él tiene que considerar que él vende algo hoy y tiene que reponer esa mercadería mañana. Entonces, si él vende barato hoy y después compra más caro, finalmente va a terminar probablemente teniendo una ecuación negativa allí, ¿verdad? Entonces, él trata de ir incorporando lo que cree que va a pasar en el futuro en los precios de hoy, en la medida que el mercado se lo permita, o sea, el consumo, la demanda, no se vea afectada por su decisión de hoy. Depende del margen que tenga para modificar sus precios hoy, ¿verdad? Aparentemente, y digo aparentemente porque es difícil de poder ser muy preciso en términos de futuro en economía, tiene altos componentes transitorios este fenómeno inflacionario que tuvimos los últimos meses, ¿verdad? Por los factores explicados que comentó ya Humberto, que no quiero ahondar. Pareciera ser que no es algo que va a continuar, que todos los meses siguientes vamos a tener aumento de precios de commodity ni nada por eso. O sea, los precios de commodity aumentaron. La perspectiva para ahora incluso es de que por ahí baje un poco en los próximos meses. Entonces, si baja un poco en los próximos meses, la presión inflacionaria tendría que bajar en algún momento del próximo año. Complica un poco, después ya entran a jugar factores institucionales. Por ejemplo, el salario mínimo se reajusta en base a la inflación pasada. Eso va a ocurrir en julio del año que viene. Eso lleva a lo que los economistas llamamos... hay una inercia en la inflación, que si la inflación se te va acelerando, después se incorporan los contratos que se reajustan cada año y se te proyecta esa inflación hacia adelante por un esquema institucional nomás, ¿verdad? Probablemente eso va a ocurrir. Nosotros estamos proyectando que, si bien creemos que el Banco Central, con las medidas que está tomando y porque hay fenómenos transitorios que explican esto, seguramente en un periodo de 2 años la inflación va a volver al 4%, que es la meta del Banco Central. Pero de este 7,5% y algo que tenemos hoy, a ese 4% no va a ser una reducción mañana ya baja. Esto va a haber un proceso gradual de reducción. Pero lo importante entender aquí es que creo que el Banco Central está tomando el toro por las astas, hace lo que tiene que hacer para controlar la emisión de dinero y evitar de que esto se propague masivamente y que se convierta en un proceso descontrolado en el futuro. Eso está totalmente descartado. Esto va a durar algunos meses, pero después se va a normalizar de vuelta, porque en Paraguay no hay condiciones para que la inflación sea alta por mucho tiempo. ¿Me permitís añadir algo que es muy interesante lo que decía César? La actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos también fue presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central. Tiene una frase muy buena sobre las expectativas, que decía que las expectativas se forman con la experiencia de la gente, ¿verdad? Entonces, cuando la gente empieza a experimentar una situación de inflación y de precios que van subiendo, lo va incorporando, digamos, en su memoria de cortísimo plazo y puede tener un impacto. Pero también para las expectativas es muy importante la credibilidad de las instituciones que señalaba César, y en ese sentido es muy importante que el Banco Central tome las medidas que está tomando para dar cuentas, mostrar claramente que su objetivo primordial es la estabilidad de precios y va a tomar las medidas que sean necesarias para que así siga, de manera tal a que esas expectativas sigan ancladas y hacia adelante, digamos, que esto se vaya de vuelta a niveles normales. La gente hace siempre esta relación con la Argentina, ¿verdad? Donde en realidad la política monetaria casi está atada a su política fiscal. O sea, digamos, la forma de financiar su déficit fiscal es emisión, y ahora están con una inflación del 50%, y los mejores pronósticos para el año que viene hablan de que lo mínimo va a ser otra vez 50%. Eso está totalmente descontrolado. En nuestro caso, cuando hablamos de suba de interés, de las letras de regulación, para la gente que entienda, digamos, el instrumento que usa el Banco Central para sacar plata del mercado, eso puede impactar en el proceso de reactivación económica, porque no sé si va a afectar los créditos, no sé si es tan directo como pasa en la Argentina. Sí, pero
Efectivamente, la política monetaria actúa a través de la tasa de política monetaria. El Banco Central, digamos que busca un objetivo de tasa de interés en el mercado interbancario. Actualmente venimos en un proceso de normalización. Desde agosto está subiendo la tasa. Subió a un ritmo mayor en los últimos 2 meses. Probablemente va a volver a subir en diciembre a un nivel similar como ya se anticipó en el comunicado del mes de octubre. Y actualmente estamos en 4% de tasa de política monetaria. Típicamente en economía comparamos cuánto está la tasa de política monetaria con la inflación para saber si esta tasa está por encima o por debajo, y cuando está por encima es como que es un poco más restrictiva, y cuando está por debajo sigue siendo muy expansiva y sigue seguramente proveyendo mucha liquidez. Hoy estamos todavía por debajo de la inflación, estamos 4% versus 7%. Ese es un elemento a considerar. El otro elemento es ¿cuál era el nivel de las tasas de interés antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, si nos vamos desde el 2017 para atrás, las tasas de interés en el mercado bancario estaban más o menos promedio alrededor del 17%, si tomás hasta antes del 2019, porque hasta el 2019 ya empieza a darnos todos los choques, el 2020 también, ¿verdad? Está más o menos 16%, estaba antes de eso. El Banco Central en el 2019 bajó la tasa, también tratando de contribuir a la recuperación de la economía con las políticas contracíclicas que se tomaron, y el 2020 hizo la baja más agresiva en la región, con 325 puntos básicos de bajada, de 4% a 0,75%, para que la ciudadanía comprenda que cuando estamos bajando el costo de dinero, quiere decir que hay más dinero circulando en la economía, más liquidez. Ahora está subiendo, estamos actualmente en el 4%, pero eso no se traslada inmediatamente tampoco a las condiciones financieras, y lo que te decía antes también, las tasas estaban antes del 16-17%, hoy están más o menos 12%. Es probable que hacia adelante las tasas vayan a subir, pero no solamente por la decisión de política monetaria, sino que las tasas de interés también tienen que ver con la demanda de créditos. Y una economía que empieza a crecer seguramente también va a demandar más crédito. Entonces hay una serie de factores que explican esa situación, ¿verdad? Pero reitero lo que te decía antes, Luis, esta suba en la tasa de la política monetaria no significa precisamente un freno a la economía, sino más bien tener condiciones de liquidez que sean compatibles con una economía que crece al 4,5%, que sea compatible con una estabilidad de precio en torno a la meta del Banco Central. Si nosotros mantenemos una tasa por debajo de eso, probablemente es como que estamos tirando más leña al fuego, ¿verdad? Ahora, a nuestros vecinos le pasa, César, que su problema principal es el gasto público. O sea, en el caso de Brasil, que intentó hacer algún ajuste de Bolsonaro con el tema del déficit de su sistema previsional, igual se está arrancando ahora, ¿verdad? Porque está la cuestión política. En la Argentina es la misma cosa, ¿verdad? Sí, financian ellos un terrible déficit fiscal con emisión. Nosotros estamos entrando en un terreno bastante complicado con el tema del manejo del presupuesto. O sea, eso puede de alguna manera, digamos, alentar una mayor inflación, ¿o estamos lejos de lo que le pasa a Brasil y Argentina? Yo creo que estamos lejos. Nosotros, si bien la política fiscal se ha expandido mucho también en los últimos 2 años, 2019, 2020, este año, tratando de enfrentar una coyuntura económica difícil. La deuda se ha incrementado, el déficit estuvo a niveles altos, ¿verdad? Yo creo que cuando uno hace política fiscal o política monetaria anticíclica, lo importante es ser muy responsables en tomar las decisiones en el momento adecuado para corregir las variables que uno está manejando, ¿verdad? Si vamos a expandir el gasto público en un momento para contrapesar una situación difícil en la economía privada, pues cuando la economía privada empieza a tomar impulso de vuelta, tenemos que reducir ese gasto público de vuelta de tal forma de que recuperemos una posición fiscal sólida que nos permita en el siguiente evento poder hacer lo mismo, ¿verdad? Si nosotros expandimos el gasto público cuando la situación está difícil, pero no lo retiramos cuando la situación ya mejoró, entonces vamos a
estar en una posición débil para la siguiente situación, que es lo que le pasó históricamente a Argentina, Brasil, casi todos los países de América Latina. Esta cuestión de administrar una política fiscal anticíclica, no hemos sido muy exitosos los países latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros estamos observando si en Paraguay vamos a ser exitosos o no. Si nosotros logramos revertir estas medidas agresivas que aplicamos del año pasado y llevamos de vuelta el déficit fiscal al nivel que teníamos antes del 2019, yo te diría, hemos madurado en términos de manejo de política macroeconómica, ¿verdad? Porque hicimos lo que teníamos que hacer en los momentos difíciles e hicimos lo que teníamos que hacer cuando la situación mejoró. Y recuperamos una posición fiscal sólida que nos permite enfrentar hacia adelante cualquier escenario negativo que se nos pueda presentar de vuelta, ¿verdad? Nosotros estamos yendo bien. Yo hubiera hecho más rápido. De hecho, mi sugerencia fue corrijamos más rápidamente el déficit fiscal. El gobierno planteó una estrategia más gradual. Siempre los gobiernos quieren hacer gradual la cosa, justamente porque nadie quiere ajustar el cinturón. Tiene un costo político. Tiene un costo político. Pero finalmente lo están haciendo, yo espero que lo completen, ¿verdad? Pero veremos. Tengo un moderado optimismo por el momento porque veo que va evolucionando positivamente, pero ya por el 2024 vamos a ver efectivamente si es que se completó el proceso, ¿no? Humberto, algunos rubros que pegaron fuerte, el tema, por ejemplo, de los derivados del crudo, que a nosotros nos impacta en la economía. ¿Cuál es la evolución que está teniendo a nivel mundial en este momento? ¿Sigue la tendencia al alza o eso ya paró? Y digamos, podemos esperar que esto empiece a revertirse. Sí, en los últimos días vimos un descenso en los precios, aunque todavía está a niveles altos. Aparentemente hubo ahí una especie de, no sé si arreglo o coordinación entre los carteles o los principales productores, pero no está muy claro todavía hacia dónde va, ¿verdad? Aparentemente iría bajando. Si me permitís complementar lo que decía antes César respecto al tema fiscal, no solamente que el hecho que el fisco gaste un poco más allá de lo que recauda de lo normal, digamos, que tenga un déficit fiscal, eso tiene cierto efecto sobre la inflación, pero lo más importante, más allá de eso, es el impacto en credibilidad, ¿verdad? Que se pueda conseguir ese plan de convergencia o de retorno a los resultados fiscales normales, creo que es lo más importante, ¿verdad? Y volviendo a tu pregunta sobre los precios internacionales, ¿verdad? Se ve un descenso en general en algunos otros commodities también, ¿verdad? Que seguramente van a tener un impacto más tarde o más temprano. César, yo pensé que esta crisis podía ayudar a acelerar algunas reformas porque, digamos, nos endeudamos para pagar el salario. Pensé que la contrapartida iba a ser, bueno, aceleramos el tratamiento de la ley de compras públicas, de la ley que crea la carrera de la función pública. Y eso, así como está, ya no se va a volver a tocar hasta las elecciones, parece. O sea, otro periodo perdido en materia de reformas de fondo. Sí, yo lo que noto es una falta de convicción de los políticos en las reformas y en los efectos benéficos que tiene eso para el desarrollo del país, ¿verdad? Porque nosotros venimos hablando de este tema y ustedes en el ámbito de los medios de comunicación y nosotros en el ámbito técnico desde hace mucho tiempo venimos explicando los efectos positivos y por qué hay que hacer estas cosas sabemos que son cosas difíciles, nada es fácil. O sea, cuando uno encara una estrategia de desarrollo del país, toma decisiones difíciles en algún momento porque cree que esas decisiones difíciles está haciendo como un sacrificio hoy porque en el futuro eso me va a dar mejores condiciones de vida para la gente. Pero tenés que hacer el sacrificio. No podés vivir de fiesta hoy, mañana, pasado mañana y después cuando cumplís 60 años querés seguir de fiesta. No es posible eso. O sea, los países que se desarrollan hacen grandes sacrificios en algún momento del tiempo y van ahorrando y con el tiempo van mejorando su calidad de vida. O miren Corea del Sur, ¿verdad? El ejemplo más clásico que hay hoy, ¿verdad? Hace 40 años atrás ellos trabajaban 16 horas por día. O sea, que dormían poco y trabajaban mucho, pensando de que con ese esfuerzo ellos iban a mejorar, y mejoraron, ¿verdad? A nosotros nos cuesta mucho también, en una democracia es más complicada la cosa,
Pero el gobierno con el vicepresidente organizaron todas reuniones, sendas reuniones con el sector privado el año pasado cuando estaban pidiendo la aprobación, el apoyo para aprobar una deuda de emisión de deuda por más de 2.000 millones de dólares y hablaban de reformas. Se aprobó el crédito, usaron el crédito y ya nadie más habló de reformas, ¿verdad? Y eso yo le llamo falta de convicción, porque si estuvieran convencidos hubieran impulsado el año pasado y hubieran sacado por lo menos una ley el año pasado que a uno le daría la confianza, pareciera ser que vamos a hacer las cosas diferentes. Está bien, este gobierno hace uno, pero seguramente el próximo gobierno va a continuar haciendo otras reformas. Hoy, o sea, lo único que ha primado, por lo menos en estos últimos 25 años, ha sido el status quo en términos de reformas. Nadie quiere reformar nada, o si reforman, para cambiar alguna cosita, pero para que quede exactamente igual que antes, ¿no? Gatopardismo. Gatopardismo. Pero eso no funciona. Hay que hacer sacrificios si querés mejorar las condiciones de vida de la gente en el futuro. Sin sacrificios no hay resultados, ¿no? Justamente, Humberto, te iba a plantear eso porque yo creo que la preocupación, esta es una opinión, ¿verdad?, muy personal, la preocupación sobre la inflación ahora me parece innecesaria porque son cuestiones que seguramente se van a ir resolviendo en los próximos 2 años, ¿verdad? Estas cuestiones externas, etcétera. Pero sí creo que hay, digamos, bombas de tiempo que están armadas ya y que sí pueden tener un impacto terrible, como por ejemplo el tema del sistema previsional. La caja fiscal se está convirtiendo en un monstruo y nosotros no necesitamos ser unos genios para saber lo que va a pasar, porque le está pasando a Brasil, le pasa a la Argentina, ¿verdad? Estos dramas revientan y después no sabe cómo controlarlo. Y no veo que avancemos para controlar eso. Es decir, estamos como en el Titanic, está el iceberg, ya todo el mundo dijo, señores, vamos a chocarle al iceberg, pero no cambiamos el rumbo. Sí, definitivamente hay desafíos estructurales importantes. Uno de ellos es el del sistema previsional. Mirando un poco más la figura global o el bosque, en el informe de política monetaria también se señala un punto importante, que es la capacidad de crecimiento de largo plazo del país. Ya desde antes de la pandemia se vislumbraba como que llegamos a cierto... Estamos en el techo. Claro, cuellos de botella que se empiezan a ver en sectores tradicionales. Entonces, definitivamente hacen falta cambios, reformas. Una de ellas importante es la que vos señalás del sistema previsional, considerando que tenemos gran espacio de mejora en formalización también ahí, considerando que no solamente el sistema previsional, sino también la política laboral finalmente es la que está vinculada para conseguir un sistema previsional que tenga mayor cobertura, que tenga más ingresos y que pueda lidiar con ese, pensando a nivel general también de IPS. En el caso de la caja fiscal en particular, hay que hacer una reforma paramétrica, hay que tocar cuestiones complicadas que tienen que ver con beneficios de ciertos sectores y como decía César, las reformas son dolorosas y tienen costos quizás políticos, pueden tener costos políticos, pero digamos que reditúan a largo plazo de manera muy importante, ¿verdad? Claro, lo que es inadmisible es que si nosotros hablábamos de un sistema previsional en donde está la mayoría de la gente que trabaja, bueno, podemos discutir hasta políticamente si corresponde que subsidiemos eso, porque es un beneficio social. Pero acá estamos hablando del sistema previsional que afecta al 10% de la gente que trabaja en este país y que está teniendo un costo brutal y que la proyección para el 2029 creo que estaban hablando de más de 3.000 millones de dólares de déficit. O sea, una locura es lo que estamos proyectando. Sí, yo no conozco exactamente esas proyecciones, pero que la tendencia que estamos observando ya es un déficit creciente y que encima es exponencial, o sea, no es lineal. El déficit crece más que proporcionalmente todos los años y es casi de sentido común también eso, digamos, ¿verdad? Y un punto importante que mencionaste, este es un sistema previsional de privilegios. No, es un sistema uniforme, claro, para todos los trabajadores paraguayos. Este es un grupo de privilegiados, ¿verdad? Que encima un grupo de privilegiados recibe un subsidio enorme a través de la jubilación, porque aporta 10 para recibir 100. Sí. Ese es un subsidio enorme, están subsidiando 90. Por cada una de las personas cuando se jubilan le está subsidiando 90.
Es un sistema de privilegios. Encima son personas que son los mejor remunerados, en el caso del sector público son los mejor remunerados. Sí. El salario promedio del sector público es el doble del sector privado, ¿verdad? Y el sector privado le está subsidiando a este sector que ya de por sí luego está teniendo mejores remuneraciones que el otro, ¿verdad? O sea, por todos lados es como que una pequeña minoría que se mantiene unos privilegios y encima no hay capacidad del resto de la población de modificar esa estructura de privilegios que hay. Es una reforma que hay que encararla. Yo creo que los políticos tienen que ser responsables. No puedo creer yo que ellos tengan en mente de que es mejor mantener este sistema que le está perjudicando a la gran mayoría de la población. O sea, no entiendo la lógica de la evaluación política que ellos hacen de estas cosas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil llevar la reforma? Vos estuviste en Hacienda antes, Humberto. Bueno, ahora estás en el Banco Central, donde las cosas se hacen, digamos, bien ya desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan difícil llevar estas reformas adelante? Y es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay una economía política detrás de las reformas. Nosotros pensamos en una estrategia en el tema de pensiones, arrancando primero con la superintendencia de pensiones, si ustedes se acuerdan. Lamentablemente aquel proyecto cayó justo en un periodo de transición. Yo hasta ahora no sé ni cómo fue que ese proyecto entró a tratarse en ese momento. El proyecto lo habíamos preparado, mirando la experiencia internacional, trabajando con expertos locales, internacionales, se había presentado, se había hecho un proceso de diálogo, pero debo decir que fue una cuestión que finalmente no se pudo avanzar, no solamente porque la clase política no lo apoyó, sino que también hay segmentos del sector privado que no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Por intereses particulares, ¿verdad? Sectoriales quizás, ponerle, ¿verdad? Pero es una cuestión complicada. La idea ahí era primero tener una entidad de supervisión que hoy no tenemos. No hay una entidad que hoy pida, por ejemplo, estudios actuariales a las cajas, ¿verdad? No hay transparencia informativa en las cajas en general, ¿verdad? No me estoy refiriendo solamente a IPS o caja fiscal, claro, sino que todas las otras cajas, porque finalmente son pasivos contingentes para todos los contribuyentes, porque el Estado finalmente va a terminar siendo solidariamente responsable, claro, si hay una mala administración en una de esas cajas, como lo vimos en la caja bancaria, ¿verdad? Sí, yo creo que son estafas, porque es imposible que con el escenario, es decir, con el universo de potenciales nuevos aportantes, esas cajas no son sostenibles. Yo no sé cómo se les ocurrió hacer una cajita para cada sector, para la ANDE, para el qué sé yo. Eso no es sostenible. Sin lugar a dudas. Imposible, imposible. Tengo que hacer la pausa breve. Enseguida tenemos más. Bueno, estuvimos hablando de la inflación, de cómo se va a controlar esto, de qué podemos esperar, del problema del déficit fiscal. Pero a mí me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de la proyección. Es decir, decía hace rato Humberto, ya se veía que tenemos un límite para lo que podemos crecer. O sea, crecemos al 4%, 3,5%, pone que lleguemos a un 5%. Es una buena tasa de crecimiento, pero es absolutamente insuficiente. O sea, si queremos nosotros abandonar en algún momento el nivel de pobreza, esa tasa de crecimiento no es suficiente. Y hasta ahí nomás podemos llegar, evidentemente. O sea, con esto de producir soja, carne, que está bien que lo hagamos, por ahí alguna maquila. Pero ¿cómo pegamos el salto, César? O sea, ¿hay algún escenario, algo que nos diga, espera, este es el perfil de Paraguay, acá podemos ir y pegar el salto? Bueno, es difícil de vislumbrar así con claridad esas cosas. Uno ve ciertas oportunidades, digamos, ¿verdad? La propia lucha mundial que se está encarando o está empezando a encarar contra el cambio climático, que genera una necesidad de cambiar la matriz energética mundial, es una oportunidad que requiere muchas inversiones para desarrollar nuevas fuentes energéticas que sean renovables, digamos, ¿verdad? Tal vez una oportunidad tengamos ahí, por más que nosotros tenemos una cierta abundancia aparentemente de energía todavía, pero esas cosas duran poco tiempo y estos proyectos tienen una maduración larga. Yo creo que por el lado energético claramente hay una oportunidad que deberíamos de ir encarando alguna política al respecto. Lo otro aquí importante a tener en cuenta es que nuevos sectores económicos
difícilmente puedan surgir de manera espontánea por el esfuerzo del sector privado, en general, más todavía en un país donde prevalecen las empresas pequeñas que tienen muy poca capacidad de poder invertir en innovación y en cosas nuevas, digamos. O sea, esa debilidad estructural tenemos países como nosotros, ¿verdad? Una cosa interesante que nosotros habíamos empezado, el acuerdo automotriz, por ejemplo, que hicimos con Brasil y con Argentina hace un tiempo atrás, que todavía no estaba en vigencia, tampoco lastimosamente, esa era una oportunidad porque la cadena automotriz, la actual, digamos, ¿verdad?, es una cadena muy grande que nosotros empezamos a participar en una cosa pequeñita de hacer cableados para algunos modelos de vehículos, pero esa es una ventana grande que nosotros podríamos aprovechar con atraer inversiones extranjeras allí. Se incluyó además allí la posibilidad de desarrollar vehículos eléctricos con acceso a mercados, ¿verdad? Eso, por ejemplo, como no existe en ninguno de los países, puede ser que nosotros podamos entrar ahí a tomar una parte más importante, más aún considerando que hay exceso de energía en el país por el momento. Bueno, repito eso de vuelta, ¿verdad? Hay que buscar nuevas oportunidades. Yo comparto que nuestro modelo crecimos bastante en los últimos 15 años, pero muy basado en precios de commodities altos, ¿verdad? Esos precios de commodities altos difícilmente se vayan a permanecer por mucho tiempo. O sea, este año tuvimos un buen precio, pero muy coyuntural. Pero con precios de 300 o 350 dólares de soja, no tiene el mismo poder expansivo que tenía cuando 500 o 550 dólares, ¿verdad? Entonces, eso nos frena. El 4% que mencionaste es mucho para nosotros hoy, proyectándonos a 5 a 10 años, ¿no? Ya empieza a bajar la nosotros cosa. Estamos proyectando 3,5. No sé cuánto proyecta el Banco Central, pero seguro que tiene su estimación de... Aparte de una cuestión de sentido común, digo, ¿cuánta soja vos necesitas para poder comprar un celular? Además, el precio relativo es bajo, digamos, ¿verdad? Con esto nomás nosotros evidentemente no vamos a salir de la pobreza. Pero aquí yo creo que una cosa que tenemos que ir comprendiendo un poco mejor es que un rol del Estado importante está en el puntapié inicial para estas cosas nuevas, nuevos sectores, ¿verdad? No va a surgir de manera el sector autónoma. Privado. Veo muy difícil, no quiero ser absoluto, ¿verdad? Claro. Veo muy difícil. Sí, porque el capital operativo del sector privado es bajo. Es muy pequeño. Es muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Por ejemplo, se animaron a armar una ensambladora de automóviles en Paraguay. Trajeron una ensambladora de automóviles. ¿Sabe cuántos autos le compra el Estado? 0, creo. Ni uno. Sí. El Estado compra todos autos importados. Nosotros tenemos una ensambladora de autos, ni un auto le compraron. Y vos podés decir, no, pero esos vehículos no son los mismos que los importados. Japón le compraba a Toyota todos los primeros autos que hicieron. Y no eran ni mucho menos comparables con los vehículos americanos, que eran los reyes del mercado. Pero nuestro Estado... no estimula para nada al intento que pueda haber del sector privado. Sí, efectivamente. Un poco complementando lo que ya muy bien señalaba César, el Banco Central en el último informe de política monetaria, que sale 4 veces al año, va a salir uno más en diciembre, presenta una proyección que es muy difícil de hacer hacia dónde va la economía. Y ese rango está entre lo que vos decías, ¿verdad? 3.6, 4%. En ese rango probablemente se mueva el crecimiento, lo cual es absolutamente insuficiente, como vos decías. Y definitivamente hay espacios de mejora en productividad, ¿verdad? Y ahí entra el tema de educación también, ¿verdad? La formación para el trabajo, la mano de obra. Creo que tenemos condiciones para, articulando con el sector privado, aprovechar esos espacios en la cadena de valor regional que mencionaba César, donde todavía hay otros insumos para la industria automotriz, por ejemplo, que se pueden proveer, pero necesitamos mano de obra, necesitamos un Estado que sea también mejor gestor para las inversiones extranjeras. Tenemos ejemplos exitosos en la región, Costa Rica en algún momento también, que pudo atraer inversión de alta tecnología, ese tipo de cosas es lo que necesitamos. El tema de infraestructura va a seguir siendo un tema también, ¿verdad? Obviamente. Ahora necesitamos que el sector privado tenga un rol más activo ahí.
las APP están mostrando que pueden funcionar con la Ruta 2. Quizás las concesiones también sean una vía, pero la infraestructura es otro factor muy relevante para el sector productivo también. El tema de la transmisión de energía, por ejemplo, en el sector rural, ¿verdad? Para extender esquemas de regadío que permitan tener una menor vulnerabilidad a los choques climáticos, ¿verdad? Eso no se puede instalar porque no tenemos suficiente capacidad, digamos que energética en el interior, ¿verdad? Hay muchos elementos que seguramente están ahí que podemos aprovechar. Hay un tema nuevo que es un proyecto privado que es muy grande, que está relacionado con el tema de reforestación y pasta de celulosa, ¿verdad? Es un proyecto que está bastante avanzado, con una inversión importante que yo creo que va a reconfigurar un poco, pero todavía está basado en los recursos naturales, que básicamente es nuestro principal activo todavía hasta hoy. Pero eso, por ejemplo, es algo que nos va, si ese proyecto se concreta, nos va a dar un pie de desarrollo de un nuevo sector que no teníamos, que seguro va a traer otra inversión similar probablemente en los próximos años. Yo creo que si ese proyecto se concreta, que hay una alta probabilidad de que ocurra, probablemente nos da unos 10 años por ahí de desarrollo que complementa al sector agropecuario con el sector forestal basado en celulosa, ¿verdad? Y un tema que estábamos hablando en el corte que mencionaste, que esta conversión de energía hidroeléctrica a hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno verde. Hidrógeno. Es un tema interesante, ¿verdad? Pero eso implica que vamos a usar la energía de Itaipú y de Yacyretá y vamos a convertirlo a una energía, a otro tipo de energía que se puede exportar, que es más movible y qué sé yo, que no depende de que uno tenga para enchufar el auto en algún lado. Parece que es interesante. En otros países yo veo que están desarrollando, por ejemplo, proyectos de energía solar y eólica para convertirlo en hidrógeno. Energía eólica y solar, de que hay sol, hay viento, qué sé yo, hay que combinar esas cosas, convierten en hidrógeno. Argentina está desarrollando un proyecto interesante ahí, ¿verdad? Y ese hidrógeno lo exporta a otros países o lo utiliza dentro del país, ¿verdad? Son cosas que van surgiendo, hay proyectos ya concretos en Paraguay en este sentido de utilizar la energía de Itaipú. Ojalá se concrete y efectivamente evolucione. Seguramente vamos a aprender sobre eso también, porque como es algo nuevo, estamos observando mucho, no entendemos muy bien los fundamentos ni la potencialidad que tiene, que el sentido común te dice que pareciera ser que es una luz por ahí que puede ayudar. Hay cosas, pero creo que hace falta gestión de inversión extranjera, es algo que tenemos debilidad todavía. No hemos logrado estructurar algo consistente, con instituciones fuertes que operen continuamente en este frente. Lo hacemos así medio esporádicamente, ¿verdad? Hay cosas que desde el Estado necesitamos mejorar. Los servicios públicos no están funcionando como tienen que funcionar. La energía efectivamente no llega todavía bien a todo. Ha mejorado, hay que reconocer eso. Hay menos cortes hoy, ese nivel de la calidad ha mejorado, ¿verdad? Pero nos falta todavía, o sea, nos falta servicios públicos en distintas cosas, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, pero estamos hablando de eso. Nosotros siempre hablamos de achicar el Estado. En realidad nosotros lo que necesitamos es hacer eficiente al Estado. Hay cosas que hay que achicar, obviamente, porque tenemos gente la Junta Municipal de Asunción tiene 1.300 funcionarios. Imagínense, una empresa en Paraguay tiene en promedio entre 5 y 10 empleados. Por cada concejal tenemos 54 funcionarios públicos. Es un disparate. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, nosotros seguíamos hablando fuera de micrófono. Es bueno, a veces puede parecer, ¿cómo que le dicen? Una tormenta de ideas, ¿verdad? O especular. Pero creo que tenemos que salir un poco de nuestro debate de coyuntura y mirar un poco más para arriba para ver las cositas que pueden ser las grandes cosas en realidad que nos pueden permitir salir adelante, ¿verdad? Los países que consiguieron despegar en serio miraron mucho más allá de lo que estaban haciendo. O sea, los israelitas hacían verdura y hoy están haciendo microprocesadores, ¿verdad? Los taiwaneses también. Los surcoreanos estaban en la industria pesquera y empezaron a hacer barcos. Hay que mirar para arriba. Hay que mirar para adelante y ser ambiciosos, pero el Estado es clave. En todos estos países el Estado fue clave, ¿no? El sector privado el que generó el fenómeno de la expansión. No, fueron decisiones políticas.
El Estado, especialmente en los estadios y en los momentos iniciales del desarrollo, el rol del Estado es fundamental porque el sector privado luego es pequeño y es limitada la capacidad económica y financiera que tiene de llevar adelante inversiones donde uno apuesta mucho, donde los resultados pueden ser 0 o pueden ser 1000. O sea, vos tenés que tener resto para poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también un tema importante, estábamos hablando de Corea del Sur Israel menos, ¿verdad? Pero Corea del Sur, Taiwán, Japón, son países que se desarrollaron mucho en periodos cortos de tiempo, pero también ellos recibieron una ayuda y un apoyo extraordinariamente grande, desde dinero hasta tecnología por parte de Estados Unidos, por el apoyo que ellos le dieron en el proceso de reconstrucción, ¿verdad? Siempre fueron guerras que terminaron destruyendo algo y Estados Unidos entrando a recomponer. Pero deberíamos declarar la guerra y rendirnos al segundo día, sí, ¿verdad? Ni un día no va a durar, ¿verdad? Entonces al siguiente día ya podemos empezar. Pero yo creo que nosotros tenemos que apuntar a algún acuerdo con Estados Unidos importante que nos permita. Si ellos van a tener más compromiso con América Latina también ahora que hay una disputa importante con China, a nosotros nos están limitando que podamos hacer acuerdos con China porque tenemos relaciones con Taiwán. Pues señores, China es un mercado, por ejemplo, para la celulosa. China maneja el 60% de las compras de pasta de celulosa en el mundo. Entonces nosotros que estamos queriendo hacer celulosa y no vamos a poder venderle al que compra el 60%. Entonces tenemos que hacer algún acuerdo un poco distinto con los países que son aliados nuestros y que nos permita también poder desarrollarnos. Pero ¿qué sucede hoy? Europa nos pone limitaciones por el tema de la deforestación, ¿verdad? Van a poner condiciones para que la carne que te compren, para la soja que te compren. O sea, una región que tiene un ingreso per cápita de $40,000 te pone condiciones a vos que tenés un ingreso per cápita de $5,000. Vos estás tratando ahí de subir y te pone ahí, para que vos me puedas vender carne, vos tenés que reforestar, no sé, 100,000 hectáreas por año. O sea, tenemos que cambiar esa relación porque si no es imposible. Claro. ¿Verdad? O sea, si hay una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos y nosotros estamos de este lado, bueno, recibamos los beneficios de estar con ellos, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que plantear, y creo que le planteamos nosotros para que nos abra el mercado de la carne en Estados Unidos, ¿verdad? Como si fuera que ese es nuestro problema. El mercado de la carne nosotros tenemos, ¿verdad? Claro. Vamos a plantear otras cosas que tengan un impacto estructural más grande en el desarrollo del país, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo quiero insistir en un punto, Luis, que ya señalé antes, y yo sé que vos estás muy metido en el tema de educación, ¿verdad? Los países que dieron el salto son países también que cambiaron su estructura productiva y hoy tienen estructura productiva, canasta de exportación más compleja, con más conocimiento incorporado, claro, con más tecnología incorporada. Y eso no lo puede hacer sin tener el capital humano preparado para hacerlo, ¿verdad? Ese creo que es nuestro gran déficit, Es más, no solamente nos estamos adelantando, estamos con una regresión permanente. Bueno, eso sí que nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí. Ese sí es un problema nuestro, nosotros tenemos que resolver eso. También tenemos nuestra miseria que nosotros tenemos que resolver. O sea, si vos no resolves tu miseria, no sé, te pueden ayudar, todo lo que quieran, pero la ayuda no te va a servir de nada si vos no tenés la capacidad de poder aprovechar esa ayuda, ¿verdad? Que sí, Corea lo hizo, que sí, Japón lo hizo. Ellos desarrollaron sus capacidades para poder aprovechar y multiplicar la ayuda que le dieron en algún momento. Hoy ya no necesitan ayuda. Claro. Pero en su momento ellos aprovecharon la ayuda que le dieron. Claro, ¿no? Claro. O sea, digamos, si no tenemos gente que pueda aprender el conocimiento que traigan, de nada nos sirve. Así es, ¿no? Y nosotros estamos con problemas básicos de matemática y lenguaje. Y lectura interpretativa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que entiendan cómo se arma un microprocesador? Sí. Bueno, me dicen que se nos está yendo el tiempo, Chelme, nos quedamos terriblemente cortos. El presupuesto, para cerrar nomás, el presupuesto del año que viene, así como está saliendo, César, ¿es una repetición más de lo mismo? ¿No avanzamos nada? Empeoramos un poquito, pero en términos de estructura del presupuesto, en nuestro estilo, así medio de a poco, pero vamos empeorando de a poquito, ¿verdad? El presupuesto va a ser más complicado, han reasignado recursos que seguramente no va a tener muchos resultados, los pocos recursos que tenemos, ¿verdad?
A nivel macro, creo que es un presupuesto manejable. Nosotros a nivel macro venimos haciendo bien. Lo que pasa es que necesitamos manejar bien en los micros. O sea, usar bien la plata significa poner allá donde va a tener más impacto. Ahí es donde estamos fracasando porque o sea, no quiero culparle a los políticos, qué sé yo. O sea, es como que no aplicamos el sentido común básico para decir este recurso escaso, estos 100 que tengo le voy a poner a este que me va a producir 500. No, este 100 que yo tengo trato de repartirle a mis amigos y produzco 50 con los 100 que genere. O sea, estamos destruyendo recursos. Estamos destruyendo. Ese es nuestro problema. A nivel macro va a ser manejable, creo que vamos a cumplir la meta de déficit, todas esas cosas creo que no va a haber tanto problema, ¿verdad? Y a nivel micro yo diría también, Luis, lo que decía César antes, el presupuesto siempre como en el margen, en el recurso adicional, se trata de hacer mejoras. Pero hoy tenemos ya un presupuesto que tiene indicadores de base para evaluar impacto de los programas y necesitamos profundizar eso y que efectivamente se evalúen los programas en función de su impacto en los resultados, si consiguieron o no consiguieron, y si no consiguieron, bueno, chau programa. Esa debe ser la base del análisis del presupuesto para tener cambios estructurales ahí. Bueno, se me fue el tiempo. Humberto, César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Feliz resto de jornada.